Buenas tardes, hermanos, familia, amigos, que el Señor les bendiga en esta hora. Pues vamos a continuar con el estudio, el diseño perdido de Dios. La semana pasada decía que les iba a mostrar en qué documento, este, las palabras que compartimos. Este Concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong. Aquí vienen, yo creo que se podría decir todas las palabras de la Biblia en hebreo y en griego, en las cuales nosotros vemos significados y que nos dan dirección en lo que Dios quería enseñar al pueblo. Sabemos que Dios les hablaba a su pueblo Israel en hebreo, ¿verdad? Y el hebreo está es muy rica la palabra hebrea, porque tiene muchas aplicaciones. Entonces, en esto documentamos cuando sacamos así palabras, ¿verdad? En hebreo para compartir significados y lo que quería enseñar realmente Dios a su pueblo Israel. Y vamos a continuar con esta última parte del cuerpo, que es la cabeza. Ya vimos en las 2 semanas pasadas, iniciando por los pies, por las rodillas, los muslos, los lomos, las manos, los hombros o el hombro, ¿verdad? El cuello, y ya nos falta solamente dar el último tema, que es la cabeza. Y como se diría coloquialmente, de los pies a la cabeza, fue este estudio del diseño perdido de Dios. Pero no sin antes hacer una oración, como siempre, hermanos, para pedir que el Espíritu Santo le dé dirección a la enseñanza, que le dé dirección a las palabras y que pueda ser de la mejor manera explicada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, hasta el día de hoy seguir compartiendo la palabra, el mensaje, Señor, con la única finalidad de que tu pueblo, Señor, tu iglesia salga edificada y que entendamos realmente qué es lo que tú quieres de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias para en esta hora. Amén. Si nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, sabemos que en Adán se perdió el propósito que Dios tenía para Adán, pero no porque Dios no pueda impedir que el hombre no transgreda sus mandamientos, en este caso con Adán un mandamiento oral. No es que Dios no lo pueda impedir, pero lo hemos dicho hasta el cansancio, una de las grandes virtudes de Dios es de que le deja al hombre el libre albedrío. O sea, tú decides lo que tú quieres para ti. Yo no te voy a obligar, dice Dios, tú decides. Y en las decisiones es donde nosotros muchas veces nos equivocamos y por consecuencia viene el pecado. Entonces, si nosotros entendemos con qué propósito se creó Adán o se diseñó Adán, o fue el modelo o el diseño representativo de Dios, como decíamos, las palabras hebreas, imagen y semejanza. Si nosotros entendemos cuál era el propósito de Dios en Adán, entonces vamos a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas hoy actualmente. Y basando en eso fue que hicimos este estudio del diseño perdido de Dios. Y entonces continuando con la última parte del cuerpo, que es la cabeza. Esta palabra hebrea es Rosh, Rosh con H al último, Rosh, que quiere decir, entre muchos significados que tiene esta palabra, los,
los más representativos son tener un rango o ser una persona de rango o ser un capitán o ser un caudillo, alguien que dirige. Y nosotros podemos verlo aquí en Deuteronomio, en el capítulo 28, en el capítulo 28 de Deuteronomio, dice en el verso 13, está hablando Jehová a su pueblo de las bendiciones que él quiere para su pueblo. Y le dice en el capítulo 28 de Deuteronomios, en el verso 13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Mire, dice Moisés, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Pero ¿cómo va a ser uno por cabeza y no por cola? Dice, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Entonces, guardando y cumpliendo la palabra y los mandamientos de Dios, era el único modo de que el pueblo de Israel podría ser cabeza y no cola. Y se ha nombrado en muchas ocasiones esto de ser cabeza y no cola, porque a quien no le gusta tener el primer lugar, si se pudiera en todos los aspectos de la vida de uno, o a quien le gusta ser cola, a nadie. Mire, esta palabra cola también, sanab, quiere decir como herir la parte trasera de un ejército o herir la retaguardia. Si Dios quiere poner al hombre por cabeza como capitán o caudillo, un capitán trae su ejército, un caudillo trae su grupo de gentes. Pero nosotros sabemos en el contexto de la guerra que todo ejército que era herido en su retaguardia era una derrota segura. Entonces a eso se refería el Señor, el Padre Jehová. Te pondré por cabeza y no por cola. Tú vas a ser un jefe, vas a ser un líder que vas a principalmente liderear mi vida. Eso es lo principal. Dice, pero si eres líder de cualquier organización, dice, te pondré por cabeza y no por cola. No van a herir tu retaguardia como en aquellas guerras que siempre tuvo Israel. Los ejércitos serían la retaguardia y era una derrota segura para cualquier ejército, hiriendo la retaguardia. Entonces Dios decía, nunca te van a esparcir, nunca te van a derrotar, nunca te van a herir. Si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas mis ordenanzas que yo te estoy mandando, tú siempre vas a estar por encima de todos. Y qué bueno, pero hay situaciones aún situaciones de la vida misma, no todo es victoria, sí también hay derrotas, dijo el apóstol Pablo, estoy caído, pero no derrotado. Hay veces que uno como persona puede caer en alguna situación, en alguna situación que te cause tristeza, puede ser alguna situación de finanzas, puede ser alguna situación emocional, moral, física, puede ser cualquiera de las situaciones, pero que no sea por pecado, porque no estamos exentos de pasar ese tipo de situaciones. Todo cristiano, todo creyente, inclusive los reyes más famosos, el rey David tuvo situaciones como cuando era perseguido por el rey Saúl, antes de que se estableciera rey como este David como rey, aunque ya estaba ungido. Él tuvo persecuciones por Saúl, tuvo situaciones, él no se escapó. Nadie vamos a escapar de eso.
pero que el pecado no haga que nos hiera nuestro liderazgo, nuestra capitanía, nuestro rango en nuestra vida personal o en nuestra vida espiritual. Que no sea por causa de que yo cometí un pecado que estoy sufriendo las consecuencias de ese pecado. No era eso lo que Dios quería. Dios quería que siempre estuviéramos encima de todas esas situaciones de pecado. Sí, y aclaro, situaciones de pecado, porque situaciones, ya le dije, económicas, morales, literales, vamos a pasar, alguna vez vamos a pasar alguna escasez, dijo el apóstol Pablo, yo estoy acostumbrado a todo, estoy acostumbrado a tener, estoy acostumbrado a no tener. Y fíjese quién era el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia para nosotros los gentiles. Él pasaba situaciones de escasez, pero no era porque anduviera en pecado, son situaciones naturales de la vida. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener un rango espiritual, que nosotros podamos tener una capitanía espiritual, que nosotros podamos ser caudillos espirituales con relación a enseñorearnos y estar por encima y gobernar el pecado, las áreas pecaminosas de todo nuestro cuerpo principalmente. Porque si queremos gobernar y ordenar la vida de otras personas, de otros hermanos y nosotros en pecado, pues qué bonito asunto. Nosotros en pecado, ¿cuándo vamos a ordenar la vida de los demás? Pero mire lo que la cabeza incluye los ojos, incluye los oídos, incluye nuestra boca. Y la boca, por consiguiente, la lengua. Una boca de nada sirve si no tiene lengua, porque no nos vamos a poder hacer entender. Ya hay lenguaje para sordomudos, que alguien tuvo esa gran idea para poder comunicarse, los sordomudos, con su lenguaje. Hay ese lenguaje, pero una boca sin lengua no se puede hacer entender para nada. Entonces, nosotros como cabeza, Dios quiere que seamos capitanes, que seamos caudillos, que estemos señoreando o enseñoreando sobre todo pecado que venga a nuestra vida, que no nos domine, que no nos hiera. Pero nuestra cabeza depende de nuestros, como decía, de nuestros ojos, de nuestros oídos y de nuestra boca. Entonces, los ojos, esta palabra allí, que quiere decir como el aspecto de la cara. Usted sabe que los ojos le dan aspecto a la cara. Si unos ojos están tristes, el semblante se demuda. Si unos ojos están enojados, el semblante se endurece. Si unos ojos están apacibles, el semblante se enternece. Y según sea lo que nuestros ojos estén percibiendo del ambiente, es lo que manifiesta nuestra cara, nuestro rostro. Y mire lo que encontramos acá en Mateo. En Mateo, en el capítulo 6, y en el verso 22, y tiene por título ahí esos dos versículos, la lámpara del cuerpo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mire, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Se imagina? Dice, si tu ojo es maligno, esta palabra maligno tiene una diversidad de aplicaciones. Tiene la envidia,
tiene la mala voluntad, porque hay ojos que miran con envidia, hay ojos que te miran con mala voluntad, hay ojos que te miran con enojo, hay ojos que te miran con bondad también, pero son más las malas actitudes de los ojos. Hay ojos que te miran con ira, como yo creo con ganas de despedazar a la gente. Y eso todo se refleja en los ojos. Por eso dice el Señor, si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Imagínese un jefe, un caudillo, como dice la palabra Rosh, que es la cabeza, un caudillo con unos ojos malignos. ¿Qué va a hacer un caudillo con unos ojos malignos? Un capitán con unos ojos envidiosos. Ya vamos entendiendo cómo es que se filtran las derrotas en nuestra vida. A veces no necesitamos hacer mucho, a veces solamente con ver mal a una persona, porque al ver mal a una persona, si la vemos con envidia, ya estamos codiciando lo que esa persona tiene. Si la vemos con coraje, ya estamos deseándole algo mal a esa persona. Si la vemos con arrogancia, ya estamos menospreciando a esa persona. Y todo eso es pecado. Y quiere decir que hay tinieblas en nuestra vida. Por eso dijo el Señor Jesucristo, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, estarás lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, estarás lleno de tinieblas. Imagínense nosotros creyendo ser, porque ya se ha predicado mucho de eso, de esto también, de que serás cabeza y no cola. Pero imagínense, como le digo, un capitán con mirada arrogante, altanera, un capitán con mirada altiva, envidiosa, un capitán con mirada lujuriosa, como hay muchos hombres que no pueden ver a una mujer porque sus ojos ya van con la lujuria detrás de ella. ¿Cuántas tinieblas no habrá en la vida de esa gente? Solamente por los ojos. Mire, sin llegar a hacer nada con las manos o con los pies, solamente con los ojos. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas que hay en la gente ahorita? Y olvidémonos de las personas del mundo, no, las de la iglesia. ¿Cuántas miradas arrogantes, altaneras hay en los cristianos? ¿Cuántas miradas de envidia, de coraje, y ve que viene el hermano y como no lo soporta, cambia su semblante al verlo y mejor se voltea? ¿Cuántas tinieblas no hay en la iglesia? Solamente por los ojos. Pero no era ese el diseño original de Dios. El diseño original de Dios era que tu ojo sea bueno para que tu cuerpo esté lleno de luz. Ese es el diseño original de Dios. Pero entró el pecado al mundo por la desobediencia de Adán, pero también vino Cristo al mundo para redimir al hombre y convertir sus malas actitudes en acciones que tengan un valor espiritual, para nosotros poder ir creciendo espiritualmente, para nosotros poder ir avanzando espiritualmente. Pero si hay tinieblas en nuestra vida, seguramente estamos a punto de ser heridos, de ser cola, de que se dañe por el pecado nuestra vida espiritual. Porque todo pecado trae consecuencia, no podemos decir, como dicen en muchas otras partes, es que Dios te perdona, Dios es bueno, pero no nos olvidemos lo que dice la palabra en Hebreos, si alguno pisoteare deliberadamente la sangre de Cristo, dice, no hay más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego. O sea, no podemos estar pecando y decir Dios me perdona, o lo podemos estar haciendo, pero las consecuencias van a ser otras.
La consecuencia del pecado, no sé qué tan devastadora vaya a ser en la vida de la gente. Yo no puedo decir, si tú pecas te va a pasar esto, o te va a venir esto, pero Dios sí lo sabe. Pero el mayor peligro es que nosotros, que ahora hemos entrado al Evangelio de la salvación por gracia, pisoteemos la sangre de Cristo, que fue derramada, que fue la que redimió. La sangre fue la que redimió. Y en Hebreos lo dice claramente que el que deliberadamente pisoteare la sangre que fue derramada, ya no hay más sacrificios por el pecado. Ya no hay más que hacer. Solamente es esperar que Dios pague conforme a lo que hayamos hecho. Por eso el Señor decía, si tu ojo es bueno, que para eso fue creado el ojo, estarás lleno de luz. Si tu ojo es maligno, estarás lleno de tinieblas. No podemos ser capitanes en tinieblas, ni podemos ser caudillos en tinieblas, porque nos vamos a tropezar y nos vamos a caer, y los que vayan detrás de nosotros van a pasar por lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo pozo. Entonces, si hay tinieblas espirituales por mi vista espiritual, lo más seguro es que tropiece o caiga. Y si alguien me va siguiendo creyendo que yo soy un modelo del que me va siguiendo, va a tropezar y va a caer, porque tarde o temprano va a hacer lo mismo que yo, por yo ser jefe, por ser caudillo, por tener un rango, por ser capitán, tener una capitanía. Tarde o temprano yo voy a hacer caer si hay tinieblas en mí. Y entonces ahí es como dice el, las palabras del mundo, el efecto dominó, cae uno y cae otro y cae otro y cae otro, porque llevaban el mismo camino que el que aparentemente los iba guiando. Esta palabra ojos, allín, yo solamente quiero darle un dato como mero dato personal. La Reina Valera tiene muchas traducciones, como entendió Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que son los que traducen la Biblia, que casi todos tenemos. Y muchos ponen, o ellos ponen, la niña de tus ojos. Esa palabra, la niña de tus ojos, no existe en el hebreo. En el hebreo es Ayin, el ojo. Ayin Soof es el hombrecito del ojo. Nada más que Reina Valera traduce la niña de tus ojos, que viene de la palabra pupilla, una palabra romana, para referirse a la muñequita, a la muñequita. Aquí había en Monterrey un locutor muy famoso en los 90s, que traía las pupilas. El locutor traía ese grupo de mujeres, las pupilas. Pupilla es el término latín, que era que es un término sexual para decir muñequita, como se les decía a las prostitutas en las películas mexicanas de allá por los 70s, 80s, muñeca, a referirse a una prostituta. Entonces, solamente como dato, en el hebreo no existe la niña de tus ojos. Es Ayin Soof, y se utilizaba cuando hacían un trato que los hombres se miraban cara a cara. Y nosotros sabemos que en el reflejo de los ojos, cuando miramos a una persona, la persona ve su reflejo en nuestros ojos.
Y entonces cuando los hebreos hacían un trato, ellos se miraban a los ojos y veían el reflejo de ellos en el ojo de la persona con la que estaban haciendo el trato. Y obviamente se ve chiquito. Por eso de ahí viene la palabra Ayin Sof, el hombrecito del ojo. Pero no existe el término la niña de tus ojos. Eso se tradujo como lo entendió Reina Valera. Y será válido o no, pero eso se presta a veces para otras tendencias espirituales. Pero ya después hablaremos de eso, de la niña de tus ojos. Y decía que también tenemos los oídos. Esta palabra, Shama, de la famosa oración Shama Israel, oye Israel. Esta palabra es oír inteligentemente. Mire, no oír por oír, porque yo puedo oír a alguien y no prestarle atención y cuando menos acuerdo, ya se me olvidó lo que me dijo. Por eso Dios en esa oración famosa llama Israel, oye Israel, pero oye inteligentemente. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Escucha con atención lo que te digo, para que se te quede grabado y que no se te olvide lo que yo te mandé a hacer. Eso quiere decir la palabra Shama, oír inteligentemente. Y esto lo vemos aquí en Marcos capítulo 4, en el verso 23, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Se tiene oídos, pero se puede no oír. Por eso dice el Señor Jesucristo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, les será medido y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Mire, todo el que oye la palabra de Dios, si no es diligente, se le va a medir conforme a lo que haya oído, aunque se le olvide. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, les será medido. O sea que si tú oyes bien, vas a medir bien. Pero si tú no pones atención en lo que oyes, vas a medir mal y se te va a medir igual como mediste. Porque dice, porque con la medida con que mides, les será medido y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Y a veces podríamos decir, bueno, Dios amenaza. No, Dios solamente avisa, dice, todo aquel que ha estado escuchando la palabra de Dios, si no puso atención, se le va a tomar en cuenta lo que estuvo oyendo. Y si aún aparentemente puso atención, pero hizo mal las cosas, por eso dice, perdón, dice, porque con la medida con que miden, se les será medido. O sea, tú oyes algo de parte de Dios y Él te dice, te hicieron algo malo, perdónalo. Pero tú no quieres oír eso de Dios. Y tú dices, no, porque me sentí muy ofendido, me sentí muy agraviado, me sentí muy lastimado y en cualquier rato yo se las cobro. Bueno, tú quieres cobrárselas, te van a medir por lo mal que hiciste. Así es como Dios juzga las cosas. Por eso dice, miren lo que oyen, porque cómo es que oímos la palabra de Dios. Aún inclusive sabemos que la apostasía viene por el oír herejías, por el oír doctrinas antibíblicas,
por el oír doctrinas de demonios, estar prestando atención a otras cosas. La herejía trae la apostasía y dice el perdón, que el Señor Jesucristo no va a venir antes de que se manifieste la apostasía en la iglesia. Estamos en tiempos de apostasía, pero ¿por qué? Porque la gente ha oído mal. Y en esto sí yo no quisiera incluirme. A veces yo digo, porque yo también he tenido errores pero en esto sí yo no me quiero incluir. La gente ha oído mal. Por eso ha caído en estado de apostasía, en estado de herejía, porque no han prestado el oído correcto a las palabras de Dios. Y por eso le dice Dios a Israel, Shema Israel, escucha atentamente, pon atención a lo que te digo. El oído fue creado para escuchar la voz de Dios, no para andar escuchando herejías, ni doctrinas de demonios, ni doctrinas de filosofías, ni doctrinas de hombres. El oído fue creado para escuchar la voz de Dios, pero se ha distorsionado con el pecado. Es una realidad lo que ha pasado con nuestros sentidos. Se han distorsionado por el pecado que hay y va a aumentar el pecado, no va a disminuir. No va a disminuir el pecado va a aumentar. Por eso dice, escucha diligentemente, escucha con inteligencia, escucha atentamente, para que tú veas lo que Dios quiere de ti, para que yo vea lo que Dios quiere de mí. Y lo que Dios quiere de mí es que yo oiga lo bueno, para que mi ojo, aunque vieron mis ojos que me hicieron algo malo, mis ojos vean bien a la persona. No verla con coraje, con odio, con rencor, con rencilla, con ganas de ahorcarlo, con ganas de jalarles los pelos, para que no los vea de ese modo. Pero tiene una gran influencia lo que vemos y lo que oímos. Tiene una gran influencia. Por eso, al estar Dios creando al hombre, estaba cada parte dedicándola para un propósito bueno. Cada parte Dios la estaba dedicando para que tuviera relación con Dios. Nosotros debemos de procurar escuchar correctamente y poner atención. Inclusive la misma fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. No bien, muchos dicen, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios, no el oír viene y por el oír la palabra de Dios, no, porque muchos la oyen pero no la retienen. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra fórmula. Si no escuchamos correctamente la palabra de Dios, si no escuchamos inteligentemente la palabra de Dios, no se va a acrecentar nuestra fe. No se va a acrecentar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe, cuando no pudieron echar unos demonios. Y el Señor se enojó con ellos y le dijo, ¿ustedes también son igual que ellos? ¿Que no los mandé? No escucharon correctamente. ¿Que no los mandé a que sanaran a los enfermos? ¿A que predicaran las buenas nuevas? Cuando manda a los 72. Y luego le reclaman todavía al Señor Jesucristo, el papá del muchacho, es que tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio.
Y el Señor se molestó tanto y dijo, necios, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Pero no decía al papá, le decía a los discípulos, ¿cuántas veces se los tengo que decir? ¿Cuántas veces tienen que escuchar correctamente? Para que nuestra fe crezca, tenemos que escuchar correctamente la palabra de Dios. Si no hay crecimiento en nuestra fe y por lo mismo no hay crecimiento espiritual. Entonces, los oídos también tienen un papel muy importante en nuestra vida espiritual. De hecho, según la palabra, yo creo que la fe depende de cómo oigas la palabra de Dios, de qué tan inteligente seas para escuchar la palabra de Dios, de qué tan diligentemente escuches la palabra de Dios. La fe está basada en el oír por la palabra de Dios. En eso está basada la fe. Y tenemos también la palabra boca, que quiere decir P, estas dos letras, P, que dice filo o doble filo, esta palabra, pero refiriéndose a la lengua. Imagínese un capitán con una lengua de doble filo, que a uno le dice una cosa y a otro le dice otra cosa. Y eso se ve mucho hoy en día. Quizás se veía ya desde hace años, pero ahora se ve mucho hoy en día que a una persona le dicen una cosa y a otra persona le dicen otra cosa. Doble filo. Tiene el que debería de ser capitán o caudillo, tiene una lengua de doble filo. Y qué peligroso es una lengua de doble filo en la iglesia. Y esto no lo digo yo, lo dice Santiago, pero ahora yo también lo digo. Qué peligroso es una lengua de doble filo en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice en la carta de Santiago, en el capítulo 3 y en el verso 6, dice, y la lengua es un fuego. Mire lo que dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Mire, contamina todo el cuerpo, la lengua. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínese una lengua de doble filo. Lo más seguro es que la esté usando el infierno en la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Santiago está hablando de que el caballo es un animal fuerte, brioso. Dice, pero ese con el freno, o es más, si no tiene, el que tiene un caballo, si no tiene un freno, con un paso rienda, controla el caballo. Ya sabe lo que es el paso rienda, nomás se le hace en el hocico del caballo la vuelta como simulando el freno, pero es un paso rienda. Si no tiene freno, con un paso rienda se controla un caballo impetuoso, fuerte. Los grandes barcos, dice, un pequeño timón controla un barco. Dice, pero la lengua está inflamada del infierno. Y aquí mismo dice el apóstol Santiago que el que no ofende con su lengua es perfecto. Pero qué lejos estamos de ser perfectos. Como ya decía, imagínese en la iglesia, no solamente un capitán, pero mayormente los que hemos tenido ese privilegio de servir en la iglesia, que tenemos un cargo, que nos comunicamos con gente. Si alguien tiene
una lengua de doble filo. A uno le va a decir algo de la situación y a otro le va a decir otra cosa de la situación. O a alguno le va a ir a contar algo, una mentira, un chisme, y a otro le va a ir a contar otra cosa. Eso es peligroso. Pero no solamente los que hemos servido en la iglesia, sino el mismo pueblo de la iglesia. Hay veces que se hacen los grupitos, perdón, hay veces que se hacen los grupitos en las iglesias y empiezan a comentarse cosas, a empezar a soltar la lengua. Y eso ya se ha visto mucho en las iglesias, pero no se ha podido erradicar eso de las iglesias, porque el mismo cristiano no ha querido. No ha querido que su lengua sea solamente para alabar a Dios, para comunicar buenas cosas, para hablar lo recto, para hablar lo justo, para hablar lo apropiado, para hablar lo que conviene. Dice el apóstol Pablo que las conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y qué plagada está la iglesia de malas conversaciones. Pero es por lo mismo, por gente que todavía está dañada el diseño de Dios. Es porque todavía no hemos crecido espiritualmente como diseño de Dios. Pero tenemos que esforzarnos. Ya Dios hizo los pies del hombre para que no vayan a correr, a llevar calumnias o chismes. Dice ahí en Levítico, dice, no derramarás sangre inocente, no andarás chismeando. En aquellos tiempos yo creo que la gente era más violenta que ahora, en el sentido general. Sabían de un chisme, eran capaces de ir a matar. Hoy todavía se ve eso. Se levanta un chisme y puede ir una persona a golpear a la otra, a ponerle unas cachetadas. Pero antes eso es lo que provocaban los chismes, derramar sangre inocente. Entonces el chisme se califica como una tentativa de homicidio. Y eso está penado legalmente en nuestra ley terrenal. Imagínese por Dios. Pero los pies no fueron creados para eso, pero se dañaron por el pecado. Nuestras rodillas fueron creadas para bendecir a Dios, pero está la adoración paralizada en muchas partes. No sabemos, como le dijo el Señor Jesucristo, ustedes no saben lo que adoran, nosotros sí. Entonces la adoración verdadera está paralizada a veces. Los muslos, decía en el Cantar de los Cantares, y los valientes 60 custodian la litera de Salomón, todos diestros en la guerra y con sus espadas afiladas puestas en sus muslos por los temores o terrores de la noche. Que no caigamos en pecados sexuales, que nuestros lomos sean para bendecir a nuestra descendencia. ¿Qué estamos generando? ¿Qué estamos creando en nuestra descendencia? Que nuestras manos den dirección en la victoria espiritual a nuestra vida principalmente y a los que dependan de uno. Que nuestros hombros, que seamos hombres responsables delante de Dios, que no podamos tomar la responsabilidad de llevar la presencia de Dios, como decía la semana pasada, en ninguna otra parte del cuerpo se deposita la presencia de Dios, sino en los hombros del hombre, pero por ser responsable. Que nuestra cerviz no sea altanera, cerviz dura, dijo el Señor Jesucristo. Me voltearon el rostro y me dieron la cerviz. Que no nos pongamos nosotros mismos cargas que nos impidan avanzar. Inclusive que no nos expongamos
En las dos palabras que usaba, ¿cómo se traduce la cerviz? Una es quebrar las cervicales o la cerviz, que no quedemos inválidos o parapléjicos por causa del pecado. Y hoy con lo de la cabeza, que nosotros podamos ser unos jefes o capitanes o caudillos, pero llenos de luz interior a través de nuestros ojos. Que nosotros oigamos correctamente o con inteligencia qué es lo que Dios quiere, para que esa rango o capitanía que Dios nos ha depositado, que pueda tener una correcta dirección. Que nuestra lengua no sea de doble filo, diciendo una cosa y otra y otra y otra, y al último una bola de mentiras que viene echando el cristiano. Ese es el diseño de Dios. Cada parte fue creada para servir a Dios, que se deterioró por el pecado que entró al mundo cuando Adán desobedeció. Ni modo, ya pasó. Pero con el sacrificio de Cristo y con el derramamiento de sangre a través de ese acto en la cruz, tenemos la posibilidad y Dios nos capacita. Dios nos capacita, no es de nuestra propia fuerza que podamos vencer al pecado. Dios nos capacita para que podamos, como dicen Hebreos, acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Cuando veamos que queremos caer en pecado, sea por el enemigo o sea por una tentación de nuestro propio cuerpo, que nosotros podamos acercarnos a Dios y demostrar: esto es lo que está queriendo hacerme caer en pecado. Y en la cabeza se depositan los pensamientos de Cristo. Dijo el apóstol Pablo: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces se puede llegar a ese nivel, como el apóstol Pablo, tener la mente de Cristo. Y los pensamientos controlan todas las acciones del cuerpo. Si tus pies quieren ir al chisme, la mente, como ya está transformada por Cristo, detiene esa tendencia. Cualquier tendencia exterior del cuerpo, la mente la controla. Pero si tenemos la mente de Cristo, si yo quiero ver mal a alguien, yo lo controlo con mi mente y decir: no lo voy a ver mal. Me hizo algo, pues ni modo, pues que Dios se lo cobre. Dios decía: mía es la venganza, yo daré el pago. Yo no quiero que se llene de tinieblas mi alma. Porque ya cuando el alma está haciendo un depósito de cosas malas, ya la mente no puede. Entonces tiene que venir otra intervención, la sanidad del alma, la administración del alma. Esa ya es otra área más delicada, pero todo el cuerpo externo para lo que fue creado, la mente de Cristo lo puede controlar y lo puede dominar. Le dijeron a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y en su arrogancia Caín le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciéndole a Dios: tú eres el que lo debes de cuidar. Fíjese el contexto de las palabras de Caín: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciéndole a Dios: pues tú cuídalo, a mí por qué me estás queriendo pedir responsabilidad de mi hermano. Y fue cuando Dios le dijo: ¿por qué mataste a tu hermano? Él ya lo sabía, pero buscaba una forma de que Caín reconociera su arrogancia y su pecado. ¿Se imagina todo el deterioro que se ha causado? La arrogancia contra Dios en el modo de hablar, como diciéndole: a mí no me hagas responsable, tú hazte responsable de él. Pero Dios quiere restaurarnos.
Y le dijo Dios a Caín, he aquí que el pecado está a la puerta, pero tú, si tú quieres, te enseñorearás de él. Entonces nosotros, todo el pecado que viene a nuestro cuerpo, nuestras acciones, como matar, golpear, ir a dar el chisme, mirar mal, pecados sexuales, ¿qué le enseño yo a mis hijos, a mi descendencia? ¿Cómo me ven que adoro a Dios? ¿Cómo hago yo el servicio a Dios? Todo lo que el cuerpo hace se puede controlar si el pecado viene. Le dijeron a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú, si tú quieres, te enseñorearás de él. Ahorita el pecado está desbordado, pero si el cristiano quiere, se enseñorea del pecado. Pero hay veces que ya está la gente muy sumergida en el chisme, en las habladurías, en decir una cosa y decir otra, en echar mentiras. Ya se volvió una costumbre diciendo, pues no es tan malo lo que dije, Dios me perdona, se me salió, Dios me perdona. Dios perdona muchas cosas, pero cuando somos negligentes en lo que Dios nos manda, siempre va a haber una consecuencia, porque Dios delega responsabilidades para el hombre. Dios ha delegado responsabilidades para su creación y nosotros, como el diseño de Dios, a través de Jesucristo, del sacrificio de Cristo, ahora nos han delegado esa función. Llegar a la estatura del varón perfecto, como dice ahí en Efesios, que para eso fueron dejados los 5 ministerios, para llevar al hombre a la estatura del varón perfecto, para llegar a tener la mente de Cristo. Así es de que en esta hora yo voy a hacer una oración, hermanos, pidiendo que Dios nos ayude a todos. Todos tenemos necesidad, porque no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Si así fuera, otra cosa sería, pero algunos tenemos cosas más mínimas, otros tienen cosas más grandes que rendir a Dios, que entregar. Y nosotros sabemos si hemos pecado delante de Dios, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Así es de que si nos falta poco, nosotros sabemos. Si nos falta más, nosotros sabemos. Si nos falta mucho, nosotros sabemos. Pero es nuestra responsabilidad. Ya no es responsabilidad de Dios, porque Dios ya mandó a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario. Él ya hizo el sacrificio. Él ya delegó los dones, los frutos a través del Espíritu Santo. Si nosotros no queremos equiparnos con todo eso que Dios nos ha dejado, es simplemente porque no queremos. Y estamos en la iglesia y nos hemos acostumbrado a vivir una vida a nuestra manera. Así es de que yo voy a hacer una oración, hermanos, pidiendo que Dios nos ayude, que Dios con su Espíritu Santo nos cambie, que nos vaya transformando cada día hasta que lleguemos a tener la mente de Cristo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, en tu gran amor diste a tu Hijo Jesucristo y vino a hacer ese sacrificio, Señor, vino a traer redención para sacarnos del pecado, Señor, para poder, Señor, tener otra vez esa imagen, Señor, que te represente. Así como dice la Escritura en Corintios, tal el terrenal, hablando de Adán y hablando de Jesucristo, tal los celestiales, Señor. A ese nivel es al que quieres que lleguemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza, Señor, danos la capacidad, danos el entendimiento para enseñorearnos de todo pecado, Padre, que viene a nuestras vidas, que viene, Señor, a tentar, a golpear, Señor, nuestras vidas, que nosotros podamos tener palabra y actitud, Señor, para enseñorearnos del pecado principalmente, y que podamos ser luz, Señor, a los que se acerquen a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya.